¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de A Su Salud. Qué bueno que nos acompaña. Quiero agradecer el patrocinio que nos hace muy amablemente Ross Boutique. Ross Boutique se encuentra en Villa Universidad, aquí en Morelia, Michoacán, en la calle de Italia, esquina con Holanda. Ahí está Ross Boutique. Muchas gracias a Rocío que nos facilita la ropa y los accesorios. Y bueno, déjeme le cuento que el día de hoy vamos a hablar quizás de un tema que usted va a decir, bueno, a ver, ¿y eso qué tiene que ver con la salud? Pues quiero decirle que sí tiene que ver, y para ello ya tenemos aquí un invitado muy especial que nos ha acompañado durante ya varias emisiones para hablar precisamente de temas de salud y de esos asuntos que de pronto pensamos que no tienen que ver con nuestra salud, pero que sí la integran y son muy importantes. Hoy vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Nieto Trejo, quien es, además de médico cirujano, especialista en medicina cuántica, él es presidente del Instituto de Investigación para la Salud Bioemocional AC, y vamos a hablar de el orden y el desorden y cómo estos dos factores intervienen en nuestra salud. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en A Su Salud. Gracias, Magali. Un placer estar con ustedes. Pues bueno, a ver, empecemos con cómo el orden y el desorden afectan nuestra salud. ¿De qué manera se relacionan? Es muy difícil de pronto escuchar esto en términos científicos cuando una persona va al médico, que le diga, bueno, orden y desorden implica esto en su salud. A ver, platíquenos, cuéntenos. Sí. Todo inicia justamente en la época de la Revolución Industrial. Es con las leyes de la termodinámica. La primera ley, pues todos sabemos que es que la energía no se destruye ni se crea, sino simplemente se transforma. La segunda ley justamente habla de la tendencia de la entalpia y la entropía, que es la tendencia al orden y la tendencia al desorden. Entalpia y entropía. Entropía es desorden. Y entalpia es orden. Entalpia es entalpia. Orden. Okay. Entonces, esto se veía desde un principio cuando se empezaba a utilizar un combustible, cómo es que iba a desordenarse las moléculas para después generar una combustión. Entonces, ese es en este caso, vamos a decir, cómo actúa la entalpia y la entropía. En la física. En la física. Ajá. Y siempre va a ser la tendencia que el orden sea mayor que el desorden. Bien. Entonces, en la medicina, en la vida, en la sociabilidad, en la política, en la cosmogénesis, en la naturaleza, siempre va a estar presente esa ley. Esas leyes de orden y desorden. Okay. Coexisten, doctor. Coexisten, exactamente, porque no puede estar una sin la otra y la otra sin la otra. Es decir, siempre es un binomio que no se puede disasociar. En el terreno de la naturaleza lo podemos ver muy claramente. Por ejemplo, un volcán hace erupción, es un desorden completo, pero después de ese desorden empieza a haber una área muy vasta en cuanto a producción de alimentos, la tierra se hace más fértil, los árboles son más frondosos, todo lo que se cultive se da, es decir, ahí viene el orden de la naturaleza, pero previo hubo un desorden. Nosotros si quisiéramos aquí ordenar el set, sí, pues tenemos que desordenar otra vez los sillones. Sí. Desordenar todo, pero luego lo volvemos a ordenar. Las gentes que están en su casa y hacen un aseo, pues primero desordenan la mesa donde se desayunó y después se ordena otra vez la mesa para poder poner unos platillos para la comida. Entonces, siempre va así. En la salud exactamente igual sucede. Aplica de la misma manera. En todo. Lo hacemos de una forma innata, ya natural, pero sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, porque ya es así. Lo hacemos en la forma de pensar, ¿sí?
La forma de pensar lo más tendiente al orden sería el recto pensar, el recto sentir, el recto actuar. Las emociones no las tenemos siempre en ese sentido, siempre las tenemos las emociones con un desorden, un desequilibrio, y nuestros caminos neuronales nos van a estar jalando hacia el orden, pero la impresión nos va a jalar hacia un desorden. De manera que esta ley se cumple también ahí en ese sentido, porque las mismas condiciones que nos va dando el medio ambiente nos va mostrando que necesariamente tenemos que a veces hacer un desorden o un desacomodo para acomodar, dicho de otra forma, ¿no? La salud es exactamente también lo mismo. En la salud, si hay una situación, como hablamos en programas anteriores, de una alimentación más ácida que alcalina, entonces indudablemente que eso va a generar un desorden, pero si vuelvo yo a retomar la dieta alcalinizante, voy a retomar un orden. Es decir, aquí tenemos que también tomar mucho en cuenta la emoción, la conducta del individuo. Nuestras emociones pueden llegar a desordenar nuestra salud. Y nuestro entorno. Y nuestro entorno, por ¿verdad? supuesto. La salud, el entorno, la forma de pensar, la forma de ver las cosas con una perspectiva menos condicionante para que sea sana, para que sea armoniosa con nuestra comunidad. Todos pensamos que el orden es nada más pórtate bien, ponte derecho, no hables, cállate y no. El orden tiene unas cualidades un tanto cuanto complejas, viéndolas desde el punto de vista del por qué dentro de lo malo hay algo bueno y por qué ahí dentro de lo bueno hay algo malo. Sí, partiendo de esta premisa, pues ya empieza la complejidad, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿cómo que dentro de lo malo hay algo bueno y cómo que dentro de lo bueno hay algo malo? Sí. Entonces, retomando un poco, estamos hablando también de que toda esta complejidades, las complejidades que están en el orden, también tienden a desordenarse y cuando se desordenan se generan enfermedades. Es lo que estoy entendiendo. ¿Entiendo bien? Sí. Efectivamente, mencionando ahorita en esta época de invierno, va a haber muchos padecimientos o se presentan más frecuentemente padecimientos de las vías respiratorias. El estado ya de por sí en estas épocas de diciembre está confirmado, comprobado que hay más tendencia a la depresión, más tendencia a la angustia, a la tristeza, a situaciones emocionales que normalmente no se ven en otras épocas del año. Por lo tanto, entonces nuestro sistema inmunológico va a empezar a deprimirse y aparecen gripas, aparecen problemas de asma, situaciones bronquiales o pulmonares, y este es justamente el desequilibrio que se conllevó desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista estacional, y viene a ser repercusión de esto. ¿Cómo podemos, si estamos hablando de un asunto de enfermedad y salud, en este orden y desorden, cómo podemos hacer para no enfermarnos? Usted decía desde el principio que siempre tiene que ser mayor el orden que el desorden, tiene que predominar, tiene que ser el factor principal para que no haya un desequilibrio. Entonces, ¿cómo hacer, cómo trabajar desde nuestra propia persona, con nuestros propios recursos, esta parte? Porque yo pienso, por ejemplo, en estas situaciones que nos pasan en la vida cotidiana y que de pronto en un mismo día tenemos sorpresas buenas como sorpresas malas. Tenemos distintos cambios de emociones en un solo día o quizás hasta en una sola hora. ¿Cómo? Mi pregunta va enfocada hacia si estas sorpresas, sean positivas o negativas, también repercuten en las emociones y generan orden y desorden por muy positivas o muy negativas que sean, o los pensamientos positivos y los pensamientos negativos, cómo van repercutiendo, ¿no? Sí. ¿Qué le parece, doctor, si hacemos una breve pausa
y enseguida regresando me contesta esto. Yo lo iba a proponer. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Sí, ya se me fue. Se me fue. Bueno, pues estamos en vivo. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Muchísimas gracias por seguir con nosotras, con nosotros, acompañándonos. Y estamos hablando con el doctor Juan Manuel Nieto Trejo, médico cirujano, especialista en medicina cuántica y además presidente del Instituto de Investigación para la Salud Bioemocional, Asociación Civil, acerca del orden y el desorden, de estos factores que también pueden alterar la salud y de cómo afectan precisamente nuestra salud y no solamente nuestra vida cotidiana, como muchas veces lo pensamos, doctor. Pero bueno, sí, nos quedamos antes de la pausa en una pregunta que usted nos iba a responder en esta ocasión. Sí, sí. Aquí vamos a poner un ejemplo, el cual, pues, lamentablemente suceden las cosas que tienen que suceder, no es exclusivo. Por ejemplo, el fallecimiento de un personaje de televisión que fue por muchas décadas, un ícono que fueron creciendo los niños con esa imagen de un chiquillo que vivía en una vecindad, el Chavo del Ocho, el Chespirito, donde tenía una versatilidad de conceptos. La gente que lo vio y que creció con esa imagen de Chespirito, desde luego cuando recibe el impacto, hay una impresión ahí que causa un desorden de duelo, un desorden de tristeza, un desorden de melancolía, de recuerdos, etcétera. Aquí, dentro de ese desorden, si observamos bien, también viene otra parte para volver a poner un orden. En una forma, yo creo que es hasta inconsciente la situación. Recordar, pero qué bonito era vivir esa etapa. Me hizo recordar cuando mi mamá me hacía mi desayuno, si no, no me dejaba ver Chespirito. Es decir, vienen situaciones un tanto cuanto de equilibrio, desequilibrio en lo social, en lo familiar y en lo individual. Uh-huh. Hay quienes con un partido de fútbol en alguna época se ha suicidado porque perdió su equipo. Esto uh-huh. sucedió por ahí por los años 70 con la selección de Brasil. En fin, todo lo que es la emoción depende de qué canalización le demos a esta emoción, es como lo vamos a crear en desorden o en orden para nosotros mismos. Uh-huh. Dándole estos ejemplos, vamos a ya aterrizar de cómo sería mi comportamiento para una situación tal que sería un impacto de desorden psicoemocional. El término sería transformación de impresiones. Yo puedo pasar por un lugar muy desagradable, de aromas feos, es un basurero, y no tengo alternativa, ni irme por la derecha ni por la izquierda. Tengo que pasar necesariamente por ese lugar donde huele feo. Pues hay dos opciones, una que me tape la nariz y pase corriendo a toda velocidad, y otra que pase de una forma natural, pero pensando que huele agradable.
que huele a una loción Chanel número 5, ¿sí? Y paso muy tranquilamente. Es decir, mis canales neuronales van a empezar a tener otro caminito donde no me va a afectar ese evento que voy a pasar. Puede ser un evento de un disgusto con otra persona, puede ser un evento de una no empatía con alguien más, puede ser un evento donde entro y me encuentro con algo desagradable. Es decir, todo lo puedo transformar de acuerdo a esa impresión que yo reciba primaria para que a mí no me afecte ese desorden que está de hecho ya evidente, pero que a mí no me afecte en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, para que no me altere mis relaciones con las demás personas. Estamos hablando entonces de una transformación también de pensamiento. Totalmente. Si transformamos nuestros pensamientos de una manera positiva, sí, podríamos decir que estamos también trabajando para evitar que todos estos cambios externos, que todos estos desórdenes y órdenes que se dan en nuestra vida cotidiana no nos afecten en lo emocional y por ende, si no nos afectan en lo emocional, pueden no afectarnos en lo físico. Claro, claro. Sería una forma, perdón que lo interrumpa, sí, sería una forma como de protección. Sí, más bien... El sí, pensar, el transformar estos pensamientos. Usted le llamó transformación de impresiones. De impresiones. Sí. Es que la impresión que me va a dar a mí simplemente no va a ser la que se presenta en el evento, aunque sea no la intención ni la pretensión de la persona, ¿sí? Yo le puedo decir, estando usted muy tranquilamente, tomando un cafecito o escuchando música, y de repente llego yo y le digo, ¿qué cree? Que acabo de enterarme de que te ganaste un automóvil del año. Inmediatamente ahí la impresión va a ser muy grata. Muy grata, es una noticia positiva. Ok, pero después, ¿y cómo está la cosa? Bueno, creo, ya cambia la estación, creo que escuché que sí te habías ganado el premio, ¿eh? Entonces empieza ya, de más se empieza a bajar, la impresión ya no es la misma, ya no es euforia, ya se somete a una duda, ya empieza a tener ese desorden agradable, ya empieza a tener otra tendencia, hasta que finalmente, pues bueno, vamos a corroborar, porque en las cosas de la vida no tenemos que especular, eso no es bueno, no resulta. Mejor vamos a hacer las cosas con claridad, porque especulando lo único que vamos a generar es duda, es una incertidumbre y nos va a causar también un desasosiego mental y condiciona a que esté yo ya incómodo con muchas cosas, ¿no? Entonces, hasta que no se va a checar que el boleto sea el premiado, nos vamos a quitar la duda. Pero llega ahí y le dice, no, le faltó un número más para la próxima. Por poquito. Por poquito. Entonces, pues ya va a ser una desilusión, ¿no? Ya empieza otra vez a regresar a un estatus de una comprensión, ¿sí? Si lo estamos haciendo como debe de ser, de un estatus de comprensión y hasta de risa o de haber dicho, híjole, pues yo ya estaba imaginándome manejarlo rumbo a Iztapa, ¿no? Pero si es al revés, al que le dio la noticia va y le da un coscorrón por andarle diciendo cosas que no eran reales. En fin, hay dos versiones ahí. Entonces, lo que sí tenemos que hacer justamente es tener el aplomo, el objetivo de tomar las cosas con naturalidad. Y si fue, qué bueno, y si no fue, bueno, no pasa nada. O sea, no es tan grave como para poder tomar una situación tensa, formarla tensa, y después buscar quién me la hace, no quién me la pague. Claro, ahí, bueno, ya estamos viendo estos ejemplos que usted nos da de cotidianidad, pues bueno, es un poco como que saber que el orden y el desorden nos puede afectar y que de alguna manera pues nuestras emociones se reflejan en nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, pienso en el orden y el desorden, ya usted nos ha hablado aquí precisamente en este programa, que se dan a nivel celular. Sí.
¿se aplica exactamente igual para las células de nuestro cuerpo que cuando se modifican también tienden a enfermar? Sí, claro. Por ejemplo, las vacunas. Nos están inoculando ahí un virus, ¿verdad? Que en su forma innata es precursor o generador de una enfermedad, de sarampión o de tuberculosis o rubiola o todo lo que sea una enfermedad. Entonces entra en nuestro cuerpo para hacer un desorden que se va a convertir en un anticuerpo que nos hace inmunes a esa enfermedad. Entonces ya se volvió el orden para poder mantenernos en un equilibrio pues ya sano, Claro. ¿verdad? El otro aspecto, ese es en el sentido biológico. En el sentido biológico. ¿Qué le parece si lo interrumpo aquí? Porque tenemos que hacer la segunda pausa del programa, pero enseguida nos habla del otro aspecto que nos quiere compartir. Ya estamos de vuelta, no se vaya, ahorita regresamos, está usted aquí en A Su Salud. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Muchas gracias por seguir acompañándonos precisamente a lo largo de este programa. Y estamos hablando acerca del orden y el desorden y cómo afecta esto en nuestra salud. Estamos compartiendo esto con el doctor Juan Manuel Nieto Trejo. Y usted, doctor, nos decía antes de hacer la pausa anterior, nos estaba hablando del aspecto biológico, de cómo las células también van cambiando de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestras emociones. ¿Qué otro aspecto nos quería compartir? Sí, todo esto viene a ser ya en un conjunto, como parte de un todo. Integral. Integral. Entonces no podemos dejar de pensar que la parte individual, el comportamiento individual, pues va a comprometer las relaciones humanas, las relaciones familiares y todo el entorno social. Desde luego que aquí hay premisas, hay que tomar mucho en consideración actos conscientes, cosa que es un poquito complicado. Sí, mucho. Porque nos absorben los compromisos, las preocupaciones, las problemáticas, hasta aunque no sean de nosotros, ¿sí? Sí. Todos los factores externos también nos afectan. Totalmente. Y agreguemos esto también, le sumamos el tipo de alimentación. Ya ahora los chicos ya no hacen deporte como antes, que pateaban una pelota o que bateaban un bote o que brincaban a cuerda, ya no. Y ahora todo es con la técnica dedo, ¿no? Hacen mucho esfuerzo ahí con eso. Pero esto también se refleja justamente a que la sociedad está un tanto inmersa en más tecnología que en más fisiología. La parte emocional tiene que estar reforzada con la actitud física, con la actividad física, con el deporte, con la convivencia social, con la convivencia en familia. Eso tiene mucho que ver, tiene que fortalecerse aún más. El mensaje aquí es justamente ese, claro, de que ese orden que se ha perdido con no tener esa empatía más que en estas fechas próximas de Navidad, y que nada más el 10 de mayo se le abraza a mamá, y que nada más el día del maestro se acuerda que hay un maestro, y que nada más el día del trabajo se acuerdan cuando estamos trabajando. Es decir, ya romper con esos cartabones, porque la sociabilidad es justamente eso, actuar con una conciencia del recto pensar, recto sentir y recto actuar. O sea, tal como lo decían ya los griegos, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, todo en uno. Eso es. Mente sana en cuerpo sano, sí, y sí, espíritu también. Sí. Si tenemos mente sana y cuerpo Sí. sano, tendremos también un espíritu Totalmente, sí. sano. Doctor, sí, estamos ya para concluir. Yo le agradezco muchísimo que nos haya hablado respecto a esto. Siempre creo que hay que tener, lo que usted acaba de decir es muy importante.
mente, cuerpo y espíritu en total equilibrio y obviamente hacernos de herramientas positivas para poder mantener esto lo mejor posible equilibrado para no ver afectada nuestra salud. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Gracias a ustedes. Y también gracias a usted que estuvo el día de hoy escuchándonos, acompañándonos, viéndonos. Gracias y le espero en otra emisión de A Su Salud. Que tenga usted muy buen día. Todo el equipo que hace posible este programa le desea muy buena salud y muy buena tarde. Gracias.